Buen día. Para continuar con la presentación de los diagramas UML, vamos a dar paso al diagrama de estados o diagrama de transición de estados, el cual representa autómatas de estados finitos desde el punto de vista de los estados y las transiciones que hay entre esos estados. Un ejemplo sencillo de transición de estados, podríamos hablar de la naturaleza de los estados de la materia, que necesita de los eventos para pasar, por ejemplo, de sólido a líquido. Espero hayan pensado en cuál evento es el que sucede ahí. Y así podría mencionar con los demás, pero vamos a software. Los diagramas de transición de estados nos muestran cómo los objetos tienen un comportamiento. Ahorita al final hay un ejemplo de los proyectos de grado o hay un ejemplo de los registros de software. Cada objeto está en un estado en un cierto instante. Yo también, además de los proyectos de grado y de los software, he mencionado ejemplos de un parcial o de un quiz, en donde he mencionado que puede estar asignado, propuesto, asignado, presentado, evaluado o cerrado. Y esos valores se le dan en alguno de los atributos. Por lo general en mi clase tengo un atributo para definir el estado. Estado, por ejemplo, de un pedido, que también lo hemos puesto de ejemplo. En los diagramas de actividades son nuestro principal aliado en donde los diagramas de actividades son nuestro principal aliado para darnos cuenta de que un objeto puede tener varios eventos. También lo he mencionado por allá con la clase bovino, en donde hemos puesto que tiene un estado, y hemos hablado ahí sí ya un poco más técnico a la ganadería, que si es la clase hembra puede estar como vaca vacía, como vaca preñada, como vaca en días de descanso, etcétera, y que por ejemplo puede estar como vaca preñada lactante o vaca solo vacía lactante, y aquí con una inseminación, que sería el evento, cambia de estado, o aquí con una inseminación cambia de estado. Lo hemos puesto con muchos ejemplos, espero los estén recordando. El objeto debe seguir el comportamiento descrito en el diagrama de transición de estados. Y los diagramas de transición de estados muestran los escenarios. Debemos tener en cuenta que según el escenario pueden cambiar los estados o al menos la forma como se manejan. Permiten expresar concurrencia, puede tener varias veces un mismo estado según el proceso. La sincronización puede requerir que lleguen dos situaciones, dos eventos a un mismo objeto para que haya el cambio de estado. Y la jerarquía, en cuál es más importante, lo podemos ver ahora en ese diagrama. Son grafos, son deterministas, el estado inicial y el estado final están diferenciados del resto. Este es el estado inicial y este es el estado final. Es difícil diferenciar del de caso de uso o el de actividad o el de estado. Siendo un poco estricto, este es el caso de uso, un óvalo. El de actividades es un rectángulo curveado en las esquinas. Y el de estados es más un paralelogramo, un rectángulo con los laterales en curva. Son muy parecidos. Yo igual no voy a juzgar eso. Aquí hay un ejemplo de un diagrama de transición de estados. Pude haber puesto aquí el inicio, perdón, y aquí el final. Y hay un evento que lo hace pasar de A a B. Por ejemplo, reposo a movimiento. Podría decir que de movimiento puede pasar a reposo también, ¿no? Y omitir el inicio y el final. Es como los diagramas de actividades cuando no colocábamos el final. Aquí hay otro ejemplo de un empleado que se quedó sin trabajo. Puede ser que pase a jubilarse, o si está activo pase a jubilarse. Paro puede ser contratado o está en activo puede perder el empleo. Yo prefiero acompañar el dibujo del diagrama de actividades, ya lo verán. Aquí podemos hacer que el evento sea la solicitud de un servicio a otro y que sea una transición.
y suele entrar en detalle sobre cada elemento, colocar el nombre del estado y aquí los eventos que se pueden presentar, como aquí, en donde le hacen ese zoom al diagrama de transición de estados. Puede suceder también que se dé generalización de estados, dos estados en detalle. Puedo poner y considerarlos como un solo estado, según el nivel de detalle que se necesite. Se puede hablar de superestado y subestado. Por ejemplo, en corte y está en armado. Son dos estados de un proceso de, por ejemplo, un software que maneja confecciones en una empresa. Pero puedo también llamar un estado que está en producción. Si estoy hablando, por ejemplo, del objeto camisa, que es una prenda que salió de esta clase, en donde tiene un estado. La prenda está en corte o la prenda está en armado o la prenda está en producción. Puedo también decir que agrupar A y B como un solo estado para una sola transición. Aquí podría, volviendo a mi ejemplo anterior, conectar este estado con otro estado y hablar, por ejemplo, de está en estado finalizado. Yo soy de los que prefiere hacerlo aquí, pero determinando la importancia del nivel de detalle podría ser usando los superestados. La agregación de esos estados se da a partir de varios estados que deberían ser independientes. Por eso insisto en que yo prefiero no tener superestados. Y se debe hablar de la concurrencia, que en el ejemplo que voy a mostrar ahorita no lo hice, pero en dos en sincronía o en concurrencia para que pase el siguiente estado. Entonces, no sé, por aquí puede estar, el producto está en cocción, no sé si se escribe así cocción, discúlpenme, o el producto está en licuado y el producto está servido o emplatado, no sé si estoy haciendo un software para controlar un restaurante. Sí, podría meter esto en un superestado, pero no suelo hacerlo. Aquí hay un ejemplo del teléfono, lo van a ver ustedes con calma en las diapositivas, muy detallado de lo que pasa. Yo aquí en el inválido le pondría un final y aquí en el ocupado lo llevaría también hacia ese final. ¿De dónde nacieron? De los autómatas, insisto. En la fuente dejaré un autómata, un ejemplo de un autómata para que lo revisen. Es del control de la automatización de los procesos. Es posible memorizar los subestados visitando para recuperarlos. Lo van a ver de pronto también con patrones cuando hablen de momento, que se puede mirar o recordar en qué iba. Pasa mucho en los videojuegos. Por ejemplo, cuando guardo una partida, necesito mirar en qué estado quedó, por ejemplo, el Mario Bros. Perdónenme mi ignorancia en videojuegos, pero está de tamaño pequeño, está grande, está con el poder de disparar. Ese Mario Bros tiene diferentes estados según los eventos que le hayan ocurrido. También hay transiciones temporizadas en donde se puede usar los elementos que manifestaba hace un momento del estado y usando notaciones sobre los eventos de notar cuánto tiempo tarda. Voy a presentar entonces dos ejemplos, uno sobre proyectos de grado y otro sobre registro de software. Al igual que en el diagrama de actividades, lo importante acá en esa adaptación que he manifestado que se puede hacer es colocar los actores. Entonces en el ejemplo está el estudiante, está el director, está el comité o el representante del comité, está el evaluador o los evaluadores y en este caso biblioteca. Y el estudiante inicia su proceso preparando su idea. A veces esa idea es del director.
sería otro escenario. Y esa idea la presenta al director. No voy a hacer el diagrama de actividades, entonces voy a ir explicando cada uno de los pasos. Se prepara la idea, se le presenta al director, si es válida, se presenta en el comité la analiza y si es válida, aprueba para que el estudiante empiece a desarrollar el proyecto en asesorías con su director y cuando se completen 3 pasa nuevamente al comité para que decida si se aprueba o no se aprueba. Y si se aprueba, pasa al evaluador, quien define si se aprueba o no se aprueba. Y si se aprueba, el estudiante prepara la sustentación, sustenta, el evaluador califica y notifique al estudiante de que ya está listo para que con su director hagan la entrega a biblioteca. ¿Quién puede decir si sí o si no? Si dice que no, vuelve el estudiante a revisar. Si dice que sí, se acabó. Vengamos a este no. Perdón, a este sí, que le voy a cambiar de puesto. Si dice que sí. Si dice que no, lo devuelve. Este era el sí y este es el no. Entonces, recuerden que es importante recordar el diagrama de actividades, pero no era el diagrama de actividades lo que quería hacer. Quería hacer el diagrama de estados. En el diagrama de estados, entonces el proyecto está en inicio. Aquí me faltó. Si dice que sí. Si dice que no, lo devuelve para acá. Aquí está si dice que sí. Si dice que no, lo devuelve para acá. Entonces el proyecto está en inicio o el proyecto está aprobado o el proyecto está en construcción o en elaboración o el proyecto, aquí me faltó otro sí y me faltó otro no. Si el comité dice que no, lo envía también para aquí. Si el proyecto está en este sí, el proyecto está en evaluación y el proyecto está en preparación de sustentación o el proyecto está en calificación o el proyecto está en ajustes previos a entrega a biblioteca. O el proyecto está finalizado. Y me faltó el proyecto está en revisión de biblioteca. El negro es el diagrama de actividades, el rojo sería el diagrama de transición de estados, que inicia, repito, por la formulación de la idea, realimentar la idea con el director, revisión, revisar propuesta, aprobar propuesta,
Entonces observen que hablábamos de que el recurso cambia de estado por alguna actividad, por algún evento. Aquí el evento fue que la revisión de la propuesta generó un aprobado. Incluso aquí podría colocar otro estado. Está en revisión del comité. Y está revisión de anteproyecto por parte del comité, revisión de documento por parte del comité. Entonces, si estoy haciendo un software para control de proyectos de grado, tendría que tener en cuenta el registro de las actividades y tendría que tener en cuenta los estados. Mi proyecto puede estar en estado iniciado, en estado de revisión de anteproyecto por parte del comité, en estado aprobado, en estado de elaboración, en estado de revisión del documento por parte del comité, en estado de evaluación, en el estado de preparación de sustentación, en el estado de calificación, que dura 15 minutos ese estado, pero es estresante. A veces dura más porque el profesor se demora en subir el acta, en ajustes previos a entrega a biblioteca, en revisión de biblioteca y en finalizado. Y se va dando el proceso a través de las diferentes actividades. Hay otros diagramas de ejemplo. Por aquí me pidieron hace un tiempo que revisara cómo iba a ser el proceso de registro de software en la universidad. Entonces me documenté de cómo lo requería Colciencias y de dos tipos diferentes que se pueden entregar. Establecí el formato, cómo registrar un software ante la DIT. Y pues sobre el diagrama de actividades podría también empezar a trazar los diferentes estados. Tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un momento del proyecto de grado, pero después de sustentar y que se entrega a biblioteca, que era el que decíamos ahorita, debe pasar por consejo de facultad para aprobación de parte de ellos. Debe estar en espera del código de DIT, debe estar en registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, debe estar en revisión de criterios por el CETIC y debe estar en revisión de rectoría. Y estoy siguiendo el diagrama de actividades para representar los diferentes estados que podría tener un software en la universidad. Está en ideación, está en su construcción, está en su presentación, está en aprobación del Consejo de Facultad, está en definición del código. ¿Sí? Varias actividades pueden conformar un estado o una actividad conformar un estado. Ya haremos un ejercicio parecido al del paciente en una clínica, en qué estado está el paciente, al de un afiliado en un gimnasio, al de un pasajero en un aeropuerto o al de un ticket. Vendrán ejercicios para practicar. Muchas gracias.